Vamos a resolver aquí un ejemplo, ¿sí? Dice derive y igual a x cuadrado por seno de x, entonces eso es un producto y vamos a utilizar la derivada del seno, un ejercicio muy simple como para fijar ideas. Entonces primero vamos a poner acá la regla del producto y la regla del cociente que aprendimos recientemente, y por ahí uno no se la acuerda de memoria, especialmente la del cociente, esta es muy sencilla. Entonces vamos a resolver esta derivada y lo que tenemos es un producto. Uno tiene un producto de dos funciones. Entonces lo que tendremos es, la función x cuadrado sin derivar por la derivada del seno, más la función seno por la derivada de x cuadrado. Nosotros resolvemos esta derivada y ya está, se solucionado el problema. Entonces la derivada del seno ya sabemos que es coseno de x, y la derivada de x cuadrado es 2x, entonces en definitiva x cuadrado por coseno de x más 2x por el seno de x. Un problema muy sencillo. Un problema un poquito más complicado, que aparte nos va a dar la derivada de la función tangente de x, que ya después la vamos a utilizar, una vez que la obtengamos en este ejercicio, la vamos a utilizar como regla de derivación también. Entonces dice, halla la derivada de y igual tangente de x. Entonces, por definición, la tangente de x es seno sobre coseno. Entonces uno dice, si yo quiero hallar la derivada de la tangente de x con respecto a x, lo que quiero hallar es la derivada del seno de x sobre el coseno de x con respecto a x. Entonces, esto es un cociente, y como es un cociente, utilizamos la regla del cociente. Entonces, eso se plantea de esta manera. Entonces, coseno de x es nuestra función g, y seno de x es nuestra función f. Entonces, g por f' será coseno de x por la derivada del seno de x, y f por g' será seno de x por la derivada de coseno de x, y acá g cuadrado, coseno de x al cuadrado. Entonces, yo planteé la regla del cociente, ¿sí? A partir de decir, bueno, tengo la derivada de un cociente, ¿qué hago? Bueno, uso la fórmula del cociente, determino cuál es f, cuál es g, y luego planteo la fórmula y luego resuelvo las derivadas que corresponden. Entonces, ¿qué derivadas tenemos acá? La derivada del seno, que ya sabemos que es coseno, y la derivada del coseno, que sabemos que es menos seno. Entonces, las resolvemos. Entonces, coseno de x por coseno, menos seno de x por menos seno de x. Entonces, eso en definitiva es coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Acá tenemos menos por menos más. Esto vale 1. Entonces, eso es 1 sobre coseno cuadrado de x. Y esa es la derivada de la tangente de x. Ahora, el coseno, o 1 sobre el coseno, uno sabe que es la función secante, ¿sí? La función secante, entonces, en definitiva, secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la derivada de la función tangente de x. Vamos a utilizar, una vez que, digamos, este problema lo resolvemos una vez, ¿no es cierto? Resolvemos la derivada de la tangente, y luego nos acordamos, como regla de derivación, que la derivada de la tangente es secante cuadrado o 1 sobre coseno cuadrado. Cada vez que aparezca la derivada de la tangente no es que vamos a tener que hacer esto, sino que con este ejercicio, digamos, uno dice, bueno, esto lo fijamos como regla de derivación, ¿sí? Entonces, hemos visto bastantes reglas de derivación. Una es la derivada de la función constante, nos daba 0. Sabemos que cuando uno tiene una constante multiplicada por una función, bueno, la derivada saca constantes, o sea, extrae los escalares, c por f'. La regla de potencias, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Uno nunca se acuerda de esta fórmula, sino que directamente lo hace cuando está resolviendo la derivada. Dice x cuarta, bueno, su derivada es bajo el 4 por x al cubo, ¿sí? Entonces, la regla de la suma, o sea, nosotros podemos tener una suma de funciones que son derivables, y entonces la derivada de esa suma es la suma de las derivadas. Lo mismo la resta. La derivada de la función exponencial, la derivada de a a la x es logaritmo natural de a por a a la x, es casi igual, es la misma función afectada por este logaritmo natural de a, que es una constante. Ya sabemos que la base es una constante. La derivada de la función exponencial natural, que es un caso particular de esta, cuando la base vale e, entonces la derivada de e a la x sería el logaritmo natural de e por e a la x. Entonces, el logaritmo natural de e vale 1, entonces la derivada de la exponencial natural es exactamente la misma exponencial natural. La regla del producto, ¿sí? La regla del cociente y las derivadas de las funciones seno
y coseno. Y también la derivada de la función tangente, que no está acá, pero bueno, podríamos agregarla. Si la derivada de la función tangente, vimos recién en el ejemplo que es secante cuadrado. Entonces con esto tenemos como para resolver un montón de ejercicios sobre derivadas aplicando las reglas de derivación.